La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa uno de sus momentos más delicados, pero lo que ocurre hoy no puede considerarse como un episodio aislado. Es el resultado de años de tensiones acumuladas. Durante décadas, Venezuela ocupó un lugar clave en el sistema energético del hemisferio. Su petróleo la convirtió en un socio estratégico para Estados Unidos y en un actor con peso propio en la región. Sin embargo, a medida que la situación política interna venezolana se fue deteriorando, la relación bilateral empezó a transformarse. Estados Unidos pasó de ver a Venezuela como un aliado incómodo a considerarla un problema político y de seguridad. Desde la visión estadounidense, el caso venezolano se asocia a la corrupción, a un debilitamiento institucional y a vínculos con redes criminales que tendrían impacto más allá de sus fronteras. Desde la visión del gobierno venezolano, en cambio, el conflicto responde a una política de presión externa que busca condicionar su soberanía y su control sobre recursos estratégicos, dos narrativas opuestas que, con el tiempo, dejaron poco espacio para el diálogo. Hoy, cuando la tensión vuelve a ocupar titulares internacionales, el trasfondo sigue siendo el mismo. Una disputa que combina política interna, intereses estratégicos y equilibrio de poder regional. Pero para entender lo que viene después, primero hay que ver cómo se llegó hasta este punto. A partir de la segunda mitad de la década de 2010, Estados Unidos empezó a endurecer de manera sistemática su política hacia Venezuela, argumentando que el país había dejado de cumplir estándares democráticos básicos y que el poder se concentraba cada vez más en torno al presidente Nicolás Maduro y a su entorno. El principal instrumento de presión fueron las sanciones económicas y financieras. Estas medidas limitaron el acceso del Estado venezolano a los mercados internacionales, restringieron operaciones bancarias y golpearon directamente a la industria petrolera. El impacto interno fue profundo. La economía venezolana, ya debilitada por años de mala gestión y caída de la producción, entró en una espiral de contracción, inflación y escasez. Esto provocó una ola migratoria sin precedentes en la región. Con el paso del tiempo, la relación bilateral quedó prácticamente congelada. Desde finales de 2025, Estados Unidos había aumentado de manera significativa su presencia militar en el sur del Caribe, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y las rutas de contrabando que, según Estados Unidos, salían desde puertos y costas venezolanas hacia territorios regionales. El gobierno estadounidense llegó incluso a desplegar buques de guerra, interceptar embarcaciones sospechosas y lanzar operaciones en el mar, como parte de una campaña que buscaba frenar el tráfico de drogas y la evasión de sanciones. Todo ello creó una atmósfera de amenaza constante, con Venezuela acusando a Estados Unidos de violar su soberanía y Estados Unidos argumentando que el país era un punto clave en el narcotráfico regional. A inicios de enero de 2026 se produjo un giro dramático en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. En una operación militar sorpresa lanzada en la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos y terrestres en varios puntos de Caracas, con el objetivo declarado de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Tras su captura, Maduro y Flores fueron trasladados por las fuerzas estadounidenses a Nueva York, donde comparecieron ante un tribunal federal bajo cargos relacionados con narcoterrorismo y otros delitos presentados por la justicia estadounidense. Ambos se declararon no culpables ante la corte, marcando el inicio de un proceso judicial que se está desarrollando en territorio estadounidense. Este episodio marca un punto de inflexión en la crisis venezolana. Para Estados Unidos, representa la culminación de años de presión política, judicial y económica contra el liderazgo de Nicolás Maduro. Para parte de la oposición venezolana, fue interpretado como una oportunidad de cambio. Pero para amplios sectores, dentro y fuera de Venezuela, el hecho plantea preguntas de fondo sobre soberanía, derecho internacional y los límites de la intervención. Más allá del impacto político inmediato, la operación no puede entenderse sin mirar lo que hay detrás. Y ahí aparece un elemento central, los recursos estratégicos. El más evidente es el petróleo. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, un dato que durante décadas definió su peso internacional. Sin embargo, esa riqueza no es hoy fácilmente aprovechable. La infraestructura petrolera del país está profundamente deteriorada, tras años de mala gestión, sanciones y falta de inversión, lo que hace que cualquier intento de reactivación requiera enormes recursos financieros, tecnológicos y tiempo. Esto introduce una paradoja clave. Desde fuera, podría parecer que Estados Unidos actúa movido por un beneficio económico inmediato, pero en la práctica, reactivar la industria petrolera venezolana implicaría invertir decenas, posiblemente cientos, de miles de millones de dólares,
sin garantías claras de retorno a corto plazo. No está claro que Estados Unidos esté dispuesto a asumir directamente este coste, ni que exista consenso político interno para hacerlo. Precisamente por eso, el incentivo no es tanto económico como estratégico. La operación puede entenderse como una apuesta a largo plazo para condicionar el futuro del país. Influir en cómo y por quién se reconstruye el sector energético venezolano permitiría a Estados Unidos limitar la presencia de otros actores como China o Rusia, que en los últimos años han ganado espacio no solo en el petróleo, sino también en minería, financiación e infraestructura. Y el petróleo no es el único recurso en juego. Venezuela cuenta también con importantes reservas de oro y otros minerales estratégicos, cada vez más relevantes en un mundo marcado por la transición energética y la competencia tecnológica. El control político del territorio y de sus reglas económicas puede ser tan importante como la extracción directa de esos recursos. Llegados hasta este punto, la pregunta ya no es solo qué ha pasado, sino qué puede pasar a partir de ahora. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela entra en una fase marcada por la incertidumbre, donde ningún escenario está completamente cerrado. Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, su futuro inmediato está marcado por la incertidumbre. Maduro ya ha comparecido ante un tribunal federal en Estados Unidos, donde se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico y otras acusaciones presentadas en su contra. Ahí permanecerá en custodia mientras avanza un proceso judicial que podría durar meses o incluso años, con la posibilidad de una condena muy severa si se le encuentra culpable de los delitos que se le imputan. Este proceso tiene implicaciones políticas profundas. La ausencia de Maduro en Venezuela ha llevado a que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina, una situación que no fue producto de elecciones, sino de una decisión constitucional interna tras los hechos en Caracas. Esta transición de facto ha generado un intenso debate dentro del país sobre legitimidad y poder real, con sectores que reclaman una salida democrática auténtica y otros que respaldan a Rodríguez como continuidad del proyecto chavista. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la captura y el juicio de Maduro abren la puerta a una presión más directa sobre el futuro político de Venezuela. Estados Unidos ha dejado claro que espera que el gobierno interino colabore con sus demandas, que incluyen la liberación de presos políticos y cambios estructurales que permitan elecciones libres y transparentes en el futuro cercano. Además, la administración estadounidense ha expresado su intención de participar en la reconstrucción económica del país, incluso en sectores tan sensibles como el energético. Sin embargo, esta implicación externa también genera expectativas contradictorias dentro de la sociedad venezolana. Una parte importante de la población, especialmente entre quienes sufrieron la crisis económica y la represión política, ven la caída de Maduro una oportunidad para empezar a reconstruir el país y avanzar hacia un sistema más plural. Otra parte, especialmente en comunidades afines al chavismo y dentro de ciertos sectores sociales, percibe la intervención como una agresión a la soberanía nacional, lo que puede intensificar sentimientos de resistencia, polarización y desconfianza hacia cualquier proceso sugerido desde fuera. En el fondo, lo que ocurre en Venezuela no es solo una crisis interna ni un conflicto bilateral, es el reflejo de una disputa más amplia por influencia, recursos y poder en una región clave. El desenlace aún está abierto, y lo que se decida ahora marcará no solo el futuro de Venezuela, sino también el equilibrio político en América Latina durante los próximos años.